estaremos en capacidad de poder entonces hacer una definición del método, los métodos como el camino a seguir, todo lo que se realiza dentro de una investigación tiene que estar debidamente ordenada, organizada. Y esa planificación es lo que se produce cuando nosotros trabajamos de manera sistemática, procedimientos en el cual debe de cumplirse fases, debe de cumplirse dentro de lo que nosotros vayamos a realizar. Por ello, ese diseño metodológico, ¿cuándo se va a producir? Se va a producir una vez que nosotros, mis queridos estudiantes, ya tengamos una definición de qué es lo que vamos a pretender como objetivo general. Yo pretendo, antes de ingresar a estudiar las técnicas, que reforcemos un poquito el diseño metodológico para poder entonces entender qué son las variables, qué significa una variable dependiente, independiente, por qué las variables son relacionadas con los trabajos de enfoque cuantitativo, porque son los que van a establecer básicamente las causas, los motivos, los efectos, son exactas. En cambio, cuando nosotros tenemos de alguna manera que trabajar un enfoque cualitativo, entonces nosotros vamos a trabajar es por categorías. Tenemos que establecer que esa narrativa que vamos a interpretar, tenemos que irla categorizando. Entonces yo voy a colocar en un primer plano lo que diga Miguel, en un segundo plano lo que diga Edí, en un tercer plano lo que diga Carmen. Voy a hacer categorías y de esas categorías entonces yo voy a estar definiendo. Entonces, las variables, fíjese, las variables nos van a permitir, así como la vida misma, nosotros en cada paso de nuestras vidas nos hacemos hipótesis. ¿Por qué? Porque podemos estar presumiendo, estableciendo situaciones que quizás no han pasado o no van a pasar. Yo generalmente, por ejemplo, yo puedo entender que Jefferson Rubén Nieves tenga, no se le vea. Entonces yo puedo generarme algunas variables e hipótesis para ello. Entonces mi variable independiente es que quizás Jefferson tenga su cámara un poco dañada y la variable dependiente es que quizás él no quiere encenderla. Entonces, esa parte de que no depende de nosotros es la que yo quiero fortalecer. Les voy a compartir un material para que centremos nuestra atención en aprender esa parte allí para después irnos a las técnicas, que son demasiado importantes porque las técnicas de recolección de datos va a depender, mis queridos estudiantes, de cómo nosotros hayamos elegido el enfoque, si es cuantitativo, de la realidad objetiva, si es cualitativo, de una realidad subjetiva, o si es mixto, de una realidad intersubjetiva. Además de eso, cada enfoque tiene sus métodos. No podemos trabajar métodos cualitativos para poder organizar una investigación con diseño metodológico cuantitativo, porque no son compatibles. Permítame un segundo. Sí, abogada. Ya, yo les tengo esta guía, ya la tienen cargada. Es una guía didáctica de metodología de la investigación. Ya hemos venido trabajando con ella desde la clase pasada. Me parece que es un contenido bastante amigable y que
para el momento que nos encontramos es importante, fíjese. Entonces nosotros tenemos que saber que para la investigación cuantitativa tenemos unas características específicas y otra para la investigación cualitativa. Entonces vamos a, primeramente, a revisar un contenido que tenga que ver con la investigación cuantitativa para después ver la recolección de datos. Pero tenemos que tener claridad primero en cómo estamos ubicados. ¿Por qué? Porque fíjese, a partir de esta asignatura, ustedes tienen que dar un viraje a la forma como ustedes producen conocimiento, porque lo tienen que hacer con una visión ya profesional. O sea, no se fijen que ustedes están estudiando, porque estudiando estamos todos el resto de nuestras vidas. Entonces, el hecho de estudiar simplemente, desde mi punto de vista, es una palabra que tiene que ser aplicada a la esfera de nuestra vida en general. Siempre tenemos que estudiar. ¿Sí lo pueden ver con claridad lo que les estoy mostrando? Sí, Sí, abogada, sí. Sí, haces y más de la Ya, investigación. ya, muy Sí, bien. abogada. Sí, entonces fíjense, vamos a prestar atención para que cada uno de los detalles, si usted necesita que volvamos a retroceder, yo lo hago. Lo que necesito es que sembraran ustedes unas premisas que les permitan a ustedes de manera autónoma, pues, profundizar, poder practicar. Yo creería que esa es la base, esa es la fuente. Además de eso, que vamos a estar haciendo ejercicios para la recolección de datos y les va a tocar hacer trabajo de campo. Así que es necesario que presten atención. Entonces, fíjese, en cuanto a la formulación y delimitación del problema, vamos a estar revisando la revisión así de manera somera, revisión de la literatura, la construcción del marco teórico, la formulación de hipótesis, la fase de planeación y diseño, la selección de un diseño de investigación. Nosotros nos encontramos teóricamente en el sílabo en la fase de planeación y diseño, la selección de un diseño de investigación, la identificación de la población que se va a estudiar, la selección de los métodos e instrumentos, el diseño del plan de muestreo, el término y revisión del plan de investigación, la realización del estudio piloto y las revisiones. La fase empírica, recolección de datos, preparación de los datos para análisis, la fase analítica, análisis de datos, interpretación de resultados, fase de difusión, comunicación de las observaciones, aplicación de observaciones. ¿Cómo nosotros podemos entonces ver este proceso de manera que nosotros podamos siempre al momento de nosotros presentarse un problema, cómo nosotros tenemos que como profesionales verlo? Fíjense, cuando nosotros empezamos este segundo ciclo, empezamos con la formulación del problema y yo les decía que la formulación del problema va a nacer ¿de dónde? ¿De dónde nace la formulación del problema? ¿De Una dónde lluvia nace? Lluvia de ideas. ¿Qué más? de un problema, ¿no? Eso, así es. Nosotros podemos tener como fuente para poder identificar un problema es la observación y esa observación nos va a permitir ideas. Esas ideas, ¿para qué sirven las ideas en investigación? Según Sampieri, las ideas pueden ser para solucionar problemas. Usted ve una situación y dice, esto se puede hacer para solucionar. ¿Sí les pasa eso? ¿Sí? A ¿En su mí vida todo. diaria? Sí, Bueno, entonces no están alejados de lo que la ciencia dice, porque la ciencia establece que la fuente de generación de las ideas para los problemas puede venir de cualquier lugar que nosotros estemos observando. Las ideas pueden ser para resolver el problema, para aportar conocimiento o sencillamente dejar interrogantes para que otro venga y resuelva. Esas ideas las podemos ver sobre un escenario de realidades. ¿Qué realidades? Realidades cuantitativas, realidades cualitativas, realidades mixtas.
que en boca de Sampieri, entonces son objetivas, subjetivas y intersubjetivas. ¿Por qué les digo todo esto? Se los digo porque nosotros necesitamos construir un problema basándonos en nuestras ideas iniciales, pero cuando ya vamos a formular el problema tiene que ser claro, preciso, delimitado, establecer un estudio de que ese problema ya no tiene ningún tipo de solución. Y con base a ese problema, entonces nosotros allí empieza entonces el proceso de investigación. ¿Qué se va a investigar? Primera caracterización del problema. ¿Qué se conoce de ese problema? Aspectos no investigados, procedimientos y técnicas. En esa parte en el cual nosotros hicimos un ejercicio en salas grupal, que los llamé de manera objetiva, los que eran objetivos, subjetivos y intersubjetivos, entonces han ido trabajando esto. La delimitación y la definición del problema, la formulación del problema y la formulación de objetivos. Ahorita mismo, cada uno de ustedes se está haciendo cualquier cantidad de ideas sobre lo que yo les estoy diciendo. Y eso es importante, porque cuando generamos ideas, podemos ya poder avanzar en construcciones precisamente de ese problema, de objetivos. Yo sí necesito que ustedes se ubiquen en esto, mis queridos estudiantes, para poder establecer la recolección de datos cuantitativos y cualitativos pasa porque nosotros podamos entender realmente el diseño metodológico de la investigación cuantitativa y la cualitativa. Luego, nosotros vamos a establecer en el marco teórico los antecedentes del problema, los conocimientos y teorías que sobre ese tema se pueda tener. En el marco teórico, entonces, nosotros vamos a estar, ¿cuál es la base teórica del problema? Hipótesis y variables. Entonces, las hipótesis vienen a ser precisamente aquellas posiciones que nosotros nos podemos formular sobre algo que quizás nunca logremos probar o al final podamos nosotros demostrar la viabilidad o no de esa hipótesis de acuerdo a las variables que nos van a permitir establecer los conceptos y poder llegar a la esencia de esas hipótesis. Por lo tanto, el diseño metodológico va a establecer la población y la muestra, si es una investigación de campo, el tipo de estudio, el procedimiento de recolección de los datos, los métodos y el plan de tabulación y análisis, porque todo eso tiene que ser de alguna manera, pues verificado. Y finalmente, en esa recolección de datos se van a presentar, se van a analizar e interpretar y se van a dar las conclusiones y recomendaciones. Eso en la investigación de tipo cuantitativa. De todas formas, esta guía ustedes la tienen allí. Quizás esta teoría para ustedes en este primer acercamiento les produce un problema de comprensión. Entendible. Totalmente entendible, porque a lo mejor muchos de ustedes es la primera vez pues que tienen un acercamiento a el conocimiento científico. Lo han tenido desde el punto de vista empírico, pero estamos tratando de construirlo desde el punto de vista científico. En cuanto al proceso y fase de la investigación cualitativa, aquí, mis queridos estudiantes, tenemos que saber, y ya vamos a ver las diferencias que tenemos con lo que nosotros dentro del enfoque cuantitativo no revisamos. ¿Por qué? Los enfoques cualitativos, fíjense, cualitativos,
tienen una fase en la cual nosotros tenemos que hacer una fase de definición de escenario. Dentro de las investigaciones cualitativas, entendiendo las investigaciones cualitativas son aquellas en las cuales las realidades a interpretar son las subjetivas, donde nosotros no podemos medir. Ninguno de ustedes puede medir cuánto es el tiempo de vida que tiene alguien. Nadie lo puede hacer. O cuánto es la cantidad de amor que alguien dice que nos tiene. Se los pongo así al extremo. ¿Verdad que no lo podemos hacer? No, Hasta ahora no se ha podido científicamente decir esto pesa más que aquello. Se tienen algunos estudios de interpretación de cómo el cerebro sube y baja frente a algunas emociones, pero esa parte cualitativa no se les olvide que en la parte cualitativa no es de medición, es de interpretar, interpretar el sentir, interpretar el malestar, interpretar quizás la percepción que ustedes, ¿qué percepción tienen ustedes de esta clase? A ver, Es una clase muy interesante que nos llama mucho la atención y nos invita a investigar y seguir aprendiendo. ya, Que es Ángel, una clase, perdón. no, no, adelante, adelante, que no le vi la mano levantada. Ángel es caballero y permite que la dama adelante. No, Es- que es una clase a la cual debemos prestarle muchísima atención, porque como usted bien dice, todo el conocimiento que estamos adquiriendo ahorita nos va a tocar aplicarlo luego, cuando ya estemos, quién sabe, en la fase final de nuestra preparación ya en lo Así es, último de nuestra carrera. Entonces, es una materia que realmente necesita que le pongamos el 100% de cada uno de nosotros para aprenderla, para entenderla, comprenderla y así poder aplicarla a un futuro. gracias, Loli. Adelante, Ángel. Abogada, gracias por la apertura. Es muy importante la investigación. Yo tengo 2 años en esta unidad y a mí me sirve muchísimo porque nosotros trabajamos con fiscalías mediante el principio de coordinación, mediante las diligencias que nos llegan y es bueno. Por ejemplo, yo tuve un caso de un adolescente que está por asesinato, donde me toca ir a mí a realizar las diligencias, entrevista con la persona denunciante. Usted sabe cómo, como Ujú, abogado, usted tiene sus experiencias y uno mediante la investigación trata de resolver ese caso. A mí me sirve muchísimo, en especial, abogado, qué y me bueno. interesa. Sí, estoy aprendiendo de usted y cada día uno aprende algo nuevo. Me llevo As- nuevos conocimientos a- y eso es bueno. Así es. Gracias por la oportunidad, abogado. A ustedes. Me encanta también que ustedes tengan esa percepción. Yo también la tengo de ustedes. Yo les debo confesar que cuando vengo a clase de metodología, vengo con mi corazón lleno de alegría de poder recibir de ustedes muchas enseñanzas. Créanme que es una satisfacción bonita. Vengo acá y cualquier circunstancia pues se va a un lado y ingresa esa parte que me llena mi alma de cosas bonitas. Entonces no perdamos de vista que la parte cualitativa está con características de fase preparatoria porque debemos prepararnos para poder hacer ese trabajo de campo, para poder analizar e interpretar esas realidades del campo, es decir, que hemos establecido para poder informar. Fíjense lo siguiente, la parte cualitativa para nosotros como profesionales del derecho no solamente la podemos obtener de entrevistas, también quizás aquellas opiniones que se encuentran en libros donde doctrinarios dan sus opiniones de las instituciones del derecho en la sentencia donde se fija posiciones sobre, pues, dentro del marco del derecho positivo del Ecuador, muy nutrido. Entonces, nosotros podemos hacer una investigación de tipo documental
también con un apoyo cualitativo. ¿Por qué? Porque vamos a estar revisando quizás algunas jurisprudencias, doctrinas que nos permitan interpretar. Entonces, eso no se les puede olvidar. Yo, evidentemente, siempre he querido que los estudiantes en sus productos, ustedes les va a tocar titularse con artículos científicos. Tengo en miras que más adelante, desde la coordinación de investigación, podamos crear en los estudiantes toda esta cantidad de estudiantes que van a tener que titularse por artículos científicos. Tenemos que hacerla entonces más adelante, quizás alguna actualización de cómo se escriben artículos científicos, cuáles son sus estructuras, cuáles son sus características, pero en fin. Estos insumos les van a permitir ustedes plantearse no solamente para un artículo, sino para una investigación institucional que ustedes pudieran estar como líderes en el futuro. Entonces, esa es la invitación. Aquí vemos desarrollada qué significa esa parte preparatoria del proyecto de investigación, estableciendo un trabajo de campo en los cuales el acceso al campo va a permitir pues que esos datos que generen nos van a producir esa interpretación que es la parte analítica, reducción de los datos, poder disponer de los mismos datos y que esos datos sean analizados e interpretados bajo parámetros en los cuales nosotros vamos a tener que informar. Ese informe va a ser el informe de investigación que nos va a permitir establecer de alguna manera dentro de lo que ustedes vayan a tener en cuenta como tema, poderlo producir. También les traje, y ya lo tienen también allí, un resumen en palabras más, diría yo, amigables, que ustedes puedan encontrarse, qué significa, cada uno también les coloqué dentro del aula EVA algunos videos también. Aquí tienen la guía. Permítame un segundito, ya va. Si oyen, me avisan. ¿Cómo se pasa de una simple Si oyen, Sí, sí, sí. Abogada. ya, presten atención un momentito a esto, por favor. duda a un gran titular en las noticias? A veces parece magia, ¿verdad? Pues no lo es. Hoy vamos a abrir la caja de herramientas de los investigadores para descubrir el primerísimo paso de cualquier gran descubrimiento, la recolección de datos. Y es que en el fondo todo empieza con una buena pregunta. Es esa chispa que nos hace querer saber más. Pero claro, no vale cualquier respuesta. Buscamos respuestas que sean fiables. Y ahí está el kit de la cuestión. ¿Cómo convertimos una curiosidad, una simple pregunta, en una conclusión que de verdad se sostenga? Pues la clave, como decíamos, está aquí, en esta especie de caja de herramientas que tiene todo buen investigador. Y ojo, porque a veces pensamos que lo importante es tener una pregunta súper original, pero la realidad es que gran parte del éxito depende de algo mucho más práctico, de saber elegir la herramienta adecuada para el trabajo que se quiere hacer. Vale, y antes de abrir esa caja, un momento, que hay que aclarar una cosa súper importante. Tenemos que distinguir entre método e instrumento. A ver, pensemos que el método es el plan, la estrategia general. Es como decidir, vale, voy a hacer entrevistas. El instrumento, en cambio, es la herramienta específica que se usa, el guión con las preguntas exactas. ¿Se ve la diferencia? Es fundamental. Perfecto. Pues ahora sí, abrimos la caja. Y lo primero que vemos es que tiene como dos grandes compartimentos. Y cada uno sirve para un tipo de preguntas completamente distinto. Entender esta división de verdad nos va a cambiar la forma de ver casi cualquier estudio o noticia que nos encontremos. Vamos a verlos. Por un lado tenemos los datos cuantitativos. Esto va del qué y del cuántos. Su misión es medir, contar, buscar patrones numéricos. Y por otro lado están los datos cualitativos. Estos van del por qué y del cómo. Aquí no se cuenta, se busca entender el contexto, el significado, la historia que hay detrás. O sea que uno nos da la foto general y el otro nos cuenta la película completa. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por el primer compartimiento, el de lo cuantitativo, el de las herramientas que sirven para medir el mundo en cifras.
Aquí el objetivo es uno, y es muy claro, transformar lo que observamos en números. ¿Y para qué queremos números? Pues porque con ellos podemos hacer análisis estadístico, podemos encontrar patrones a gran escala y sobre todo podemos poner a prueba nuestras ideas de una forma mucho más objetiva. Y aquí vemos algunas de las más típicas. Los cuestionarios que rellenamos 1000 veces por Internet, las encuestas donde a todo el mundo se le pregunta exactamente lo mismo, o las famosas escalas, ¿no? Como cuando nos piden valorar algo del 1 al 5. Al final, da igual la forma, el objetivo es siempre el mismo, conseguir datos numéricos que se puedan sumar, comparar y analizar sin problemas. Muy bien, ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla y pasemos al otro lado de la caja. Aquí las herramientas no buscan medir, sino explorar. Se trata de comprender las cosas de una manera completamente diferente. El objetivo aquí cambia radicalmente. Ya no se trata de contar, sino de escuchar, de capturar toda la riqueza, la complejidad de una experiencia. Es buscar la historia que hay detrás, esa que un simple número nunca nos va a poder contar. Se trata, en definitiva, de ponerse en los zapatos del otro para entender su mundo. Claro, y por eso las herramientas son mucho más flexibles. En vez de un cuestionario cerrado, tenemos conversaciones abiertas, entrevistas en profundidad, o los famosos focus groups, donde se junta a gente para ver cómo debaten. Incluso a veces el propio investigador se mete de lleno en el grupo que quiere estudiar. Como se ve, lo que se busca siempre es la narrativa, el relato, no la cifra. Vale, llegados a este punto la pregunta es inevitable, ¿no? Si hubiera que elegir un bando, ¿con qué nos quedamos? ¿Con la objetividad de los números o con la profundidad de las historias? Pues la respuesta, y esto es lo interesante, es que la investigación más potente, la más completa, se niega al elegir. Se ha dado cuenta de que la verdadera magia, el conocimiento con mayúsculas, aparece justo cuando se combinan las dos cosas. Y con esto entramos, digamos, en la liga de los profesionales. En el arte de mezclar las herramientas de los dos compartimentos para conseguir una foto de la realidad que sea, a la vez, amplia y profunda. Esta jugada maestra, de hecho, tiene un nombre técnico, se llama triangulación. La idea es súper intuitiva. Es como mirar un objeto desde distintos puntos de vista a la vez. Cada método te ilumina una parte que el otro deja a oscuras. Y al final, la imagen que obtienes es muchísimo más completa, más fiable, más real. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda perfectamente. Imagina que las estadísticas nos dicen que las ventas de un producto han caído un 20%. Vale, eso es el qué. Pero, ¿por qué? Para saber el por qué, necesitamos hablar con la gente y a lo mejor descubrimos que el nuevo envase no gusta. ¿Se ve? Los números nos dan la alarma y las historias nos dicen dónde está el fuego. Así que, al final, el secreto estaba ahí, en esa caja de herramientas. Ahora que la hemos abierto, un estudio ya no parece una especie de caja negra misteriosa. Ahora podemos empezar a intuir cómo se ha construido ese conocimiento. Y con esto lanzo una última idea. La próxima vez que nos encontremos con un titular de esos que anuncian un gran descubrimiento, paremos un segundo y preguntémonos, vale, ¿y qué herramientas usaron para llegar aquí? ¿Fue una encuesta a miles de personas? ¿Fueron unas pocas conversaciones en profundidad? ¿O una mezcla? Porque saber cómo se ha llegado a una respuesta es muchas veces tan importante como la respuesta en sí. En fin, eso es simplemente como que una pastillita para que ustedes puedan ubicarse. De todas formas, estoy preparando un material en el cual se lo voy a grabar para que vayamos poco a poco así, porque sí necesito que eh, esta parte de la investigación sobre el diseño metodológico quede muy claro, sobre todo al momento de elegir el enfoque de investigación, evidentemente de allí va a nacer el método. Entonces, debemos revisar los métodos de investigación. En el tema 2 y en el uno yo les decía que los métodos, hay mucha clasificación de métodos, pero yo les di una clasificación en el cual íbamos a clasificar los métodos de acuerdo al alcance. Entonces, esos métodos podían ser considerados métodos generales, métodos universales y métodos específicos. Hay métodos que pueden ser usados por cualquier ciencia del saber. Por ejemplo, un método cuantitativo lo puede usar cualquier ciencia del saber, ¿verdad que sí? Porque cualquiera puede medir, sea abogado, sea médico, sea ingeniero, sea cualquier tipo de profesión. Pero hay métodos que quizás son más específicos. Por ejemplo, yo les decía en esa oportunidad que la hermenéutica jurídica es un método de la ciencia del derecho.
Entonces, un médico no puede utilizar ese método para poder validar cualquier estudio que haga de las ciencias de la salud. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar si voy a necesitar métodos empíricos o métodos teóricos. Eso es fundamental para el diseño de la investigación. Y además de eso, una vez que se elija el método, entonces allí también podemos elegir la técnica, cómo vamos a recoger los datos, porque si es un enfoque cuantitativo, si además de eso el método es cuantitativo, las técnicas no pueden ser cualitativas, porque las técnicas cualitativas es para su naturaleza, precisamente recolectar la información y con esos datos poder validar e interpretar el sentir, la percepción de lo que nosotros podamos estar en ese momento, pues teniendo como objetivo para cumplir precisamente nuestras metas dentro de nuestro trabajo de investigación. Entonces, eso es muy importante. Bueno, nosotros nos vamos a ver es la próxima semana, simplemente con los estudiantes que no se matricularon en el taller, pues yo les estaré haciendo saber también por la plataforma cómo nos vamos a manejar, porque nosotros debemos mandar una información a la facultad. Entonces, por allí vamos a estar haciendo alguna actividad y con los estudiantes que se matricularon en el Congreso, pues los invito a que disfruten. Tenemos una diversidad de presentaciones magistrales y ponencias en el cual ustedes van a poder deleitarse. Particularmente yo voy a estar de manera presencial a las 14:30 me corresponde. Espero si me pueden acompañar, pues allí estaré presentando también socialización de mi proyecto de investigación y como siempre, pues va a ser un gusto volverlos a ver de manera física. No sé si alguien puede hacerme las palabras de cierre de esta clase del día de hoy. A la una, a las dos, a las tres. A ver, ninguno. Abogada, una preguntita antes Adelante. del cierre. ¿Qué día usted va a estar a las 14:30? ¿El miércoles No, o el martes? no, el 23 es el jueves, ¿verdad? ¿Jueves? El Sí. 23. Sí, el jueves 23. Yo les voy a mandar con la presidenta del curso, les voy a mandar de todas formas el programa oficial. Sí me gustaría volverlos a ver físicamente y poder conversar con ustedes si es posible. Yo la verdad es que a mí todo lo que es acudir a la fiesta del saber científico, pues me llena de mucha emoción. ¿Quién me pudiera dar entonces las palabras de cierre? A ver. No todos a la vez, porque entonces me voy a sentir abrumada. A la una, a las dos, a las tres. ¿Quién? ¿Quién? A ver. Están muy tímidos. Yo hablo y hablo y hablo. Parezco esos niñitos que hablan y hablan y hablan. Parece un monólogo. A ver. ¿Quién da las Bueno, palabras? doctora, realmente para nosotros, bueno, para mí en lo particular es una suerte poder contar con una docente como usted que cada día nos comparte conocimientos y algo que quería acotar con lo que decía la compañera Alexandra y Ángel, ¿verdad? Que aprender el tema de metodología es un poco complicado, un poco complejo, creo que es redundancia, pero es tan importante para desarrollar nuestro artículo científico. Es como que nos están aliviando el dolor de cabeza de los próximos semestres, porque sí, o sea, hay cosas que para mí se me complica un poquito las variables, las hipótesis, pero pienso que con los elementos que usted nos ha dado, las propuestas que en las horas que tenemos a la semana, más adelante vamos a poder desarrollar nuestro trabajo con las enseñanzas que usted nos ha dado de una manera eh, que uno pueda captarlas. Pues no, eso de mi parte, abogada. Que tenga una linda tarde. Un abrazo. Se cuida mucho.